por supuesto que no me lo imaginé y quiero decirte que fue de lo más frustrante, porque Ujú. habíamos quedado de vernos, una segunda ocasión para platicar más largo, para volver sobre temas que no se desarrollaron porque Ismael Zambada los esquivó, o porque yo no pude repreguntar y volver a ciertos temas, y entonces, pues eso ya evidentemente no ocurrir, pero fue muy impresionante que fuera tan poco tiempo después de haberme encontrado con él. Oye, la historia es muy interesante porque al final de cuentas hay paralelismo con lo que pasó con tu padre, ¿no? En aquel 2010. Ismael Bayo Zambada los busca a ustedes, te busca a ti personalmente para que vayas y lo encuentres en el estado de Sinaloa y entonces comienza la aventura, ¿no? La aventura de un recorrido, la aventura de entrar en contacto con unos emisarios, de adentrarse en la sierra de Sinaloa y encontrar a este hombre. ¿Cómo fue ese proceso que además tuvo como una invitación y después un suspenso larguísimo para que pudiera concretarse a mediados del año pasado? Sí, es muy loco lo que cuentas porque de pronto, como dicen, la historia es circular, ¿no? Ujú. Y se repite y pues tal cual fue lo que sucedió, porque 15 años mi papá lo encuentra en circunstancias muy similares a como lo encuentro yo. Es decir, la iniciativa la toman ellos, porque yo creo que ningún periodista, ni siquiera uno de los grandes como fue mi padre, Ujú. hubieran podido tener un acceso, ¿no? Tan, pues digamos, tan fluido, ¿no? Tan rápido con ellos si la iniciativa viene del lado del periodista, ¿no? No dudo que han tenido Ismael Mayo Zambada y otros capos cientos de solicitudes de entrevistas, pero la cosa aquí es que él toma la iniciativa. En el caso de mi padre, 15 años después, la toma en mi caso, y yo supongo, por lo que hablamos, Ujú. porque fue no solo un encuentro en el que yo le hice preguntas, él me hizo muchas preguntas a mí, ¿no? Entonces, si me Sí, permites sí, sí. especular, creo que él de alguna manera debe de haber sentido o se debe de haber arrepentido de no tener esa segunda sentada con mi padre Ajá. y lo quiso enmendar de alguna manera y creo que pues que yo era lo más próximo que él tenía a la mano para resolver ciertas dudas o para revivir ese encuentro o algo de esa naturaleza, ¿no? Pero creo que era para él un asunto emocional porque mi padre pues le causó evidentemente una fuerte impresión. Mira, yo creo que el Plan México es una buena noticia porque primero es una visión de largo plazo, segundo porque trata de generar una cooperación entre el sector privado y el gobierno, tercero porque es ambicioso, quiere que México sea la 10ª economía, somos la 12ª en este momento, cuarto porque establece metas, líneas estratégicas y porque reconoce el tema nodal, que para que el país tenga viabilidad tiene que crecer. Hasta ahora el gobierno con López Obrador se dedicó a repartir, pero para seguir repartiendo hay que crecer también. Y este es algo positivo. Sin embargo, los alcances y el éxito de este plan tiene problemas causados por este mismo gobierno. El gobierno está generando incertidumbre con la reforma judicial. Hay mucha gente que no sabe qué va a pasar. El gobierno ha causado incertidumbre con una reforma del sector energético que limita la inversión privada. El gobierno ha causado incertidumbre con la absorción o eliminación de órganos reguladores independientes. Entonces, por una parte, invita a la fiesta, pero por otra parte, te ahuyenta de la fiesta. Por una parte, la presidenta quiere que el sector empresarial se sume, habla con ellos, los invita, pero por otra parte permite que el Congreso tome decisiones que generan mucho temor. Entonces, esta es como una contradicción en donde por una parte haces una y por otra parte haces otra, lo cual claramente genera una enorme duda de qué tan efectivo puede ser este plan que, reitero, como plan me parece una buena señal. Sí, efectivamente, hablar de la comunidad de origen
mexicano en Estados Unidos, pues es hablar de una comunidad muy, muy grande y heterogénea, no solo en términos de las distintas generaciones que le integran, sino sobre todo por el origen, es decir, mucha de la población, una parte de la población nació en México Ujú. y emigraron. Y otros, muchos, ya son ciudadanos americanos por dos vías, ¿no? Por nacimiento en Estados Unidos o por naturalización. Entonces, es una comunidad muy, muy amplia. Obviamente, la mayor en este momento, el grupo mayor de mexicanos de origen son los ciudadanos ya americanos por nacimiento. eh, 26 millones y casi 27 millones, como lo atestiguamos Ujú. en nuestro informe, y 4 millones aproximadamente de ciudadanos naturalizados. Entonces estamos Efectivamente, ahí está hablando la gráfica. El 30 problema millones. mayor Ujú. reside en los que consideramos no autorizados, es decir, en alguna literatura también se les ha llamado indocumentados, Ujú. pero peyorativamente les llaman también ilegales. Creemos que la denominación correcta es no autorizados y casi son 5 millones de ellos, que son los más vulnerables ante este posicionamiento, estas declaraciones que ha manifestado primero como candidato y ahora a partir del lunes como presidente Donald Trump. 5 millones de mexicanos en riesgo máximo, o cómo lo evalúas tú desde tu papel y desde tu conocimiento como presidente del Colegio de la Frontera Norte. ¿Cómo se puede dimensionar el riesgo que enfrentan los mexicanos, los mexicanos no autorizados, como bien los has denominado, y también aquellos que pues también se encuentran vulnerables simplemente por su origen étnico? Sí, claro. Bueno, va a aumentar el racismo y la Ujú. xenofobia, obviamente, y esta posición pues no distingue si eres ciudadano o si eres no autorizado o en dónde naciste, sino solo por el color de tu piel, por tu físico. Y entonces, ante un discurso como el que estamos presenciando, pues se va a exacerbar esta parte. Pero legalmente, lo que está planteando Donald Trump es las deportaciones. Sí. Y en las deportaciones, la población más vulnerable, pues son estos casi 5 millones, que es además el grupo de no autorizados más grande de todas las comunidades que residen en Estados Unidos, por arriba de todos los centroamericanos, asiáticos, caribeños, africanos, etcétera. Somos el colectivo o es el colectivo más grande de todos ellos y claro, sobre ellos pende la amenaza de deportación. Ahora, hay que decirlo también que no es fácil la deportación porque la población primera que puede estar más en riesgo es aquellos que están plenamente identificados por haber tenido algún problema legal en el pasado, Sí. ¿no? Que están perfectamente ubicados y creo que sobre ellos van a ir porque tienen que poner un ejemplo, sobre todo de cara a sus votantes, Sí. pero también puede ser muy, muy vulnerable a alguien que lo detienen, por ejemplo, por una infracción de tránsito Ujú. y en ese momento no tiene, descubren que es no autorizado, entonces también está en riesgo. Y el gran problema es que no vayan en un momento dado, ante esta política de cerrazón, puedan detener a gente que está perfectamente documentada, pero tiene que haber un proceso, va a ser un proceso muy engorroso para demostrarlo. Sin embargo, las deportaciones son sumamente caras porque tú no puedes tomar a alguien y deportarlo, va a haber un proceso legal y es un proceso muy costoso. Se calcula que aproximadamente una deportación legal, es decir, que reúne las condiciones para una deportación, a alguien puede llegar a $10,000 por cada uno, lo cual pues es un recurso muy alto para el gobierno federal. Pero yo creo que el problema mayor está en esta población más vulnerable dentro de los no autorizados, insisto, que tienen algún problema
en el pasado y que ahora los pueden apresar y van a tratar, yo creo, sobre todo en los primeros meses, de dar un mensaje, ¿no? De cara a las audiencias, digamos, a quienes están esperando este tipo de acciones, pero después van a darse cuenta de que es muy difícil estar expulsando y deportando porque es muy costoso. Exacto, primo. Yo creo que eh, esto quizá tendría que ver incluso con esta concepción muy extendida de que la mayoría siempre tiene la razón. Los antiguos romanos tenían una frase que decía Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. O tenían otra también los romanos que decía Vox Populi, Suprema Lex. La voz del pueblo es la ley suprema. Y ha sido una barbaridad de tiempos y de cosas en donde la mayoría del pueblo ha estado equivocado. Federico Nietzsche, por ejemplo, decía que el gran error de Juan Jacobo Rousseau y de las democracias era pensar que el solo número determinaba la razón o la sinrazón de una causa. Y el propio Nietzsche decía, esto se comprueba, entre otras cosas, en los hospitales mentales, en donde la mayoría que está enfermo consideran un tirano al médico al que los atiende. Entonces, cuando vemos la sintomatología de Donald Trump, en donde esta misma referencia que haces de esos 225 psiquiatras que se atreven a publicar un desplegado en donde señalan la patología del personaje Trump. Pero más allá de lo que dicen los especialistas en psiquiatría, está lo que ves todo el tiempo, que es un agresor sexual, Sí. que es un hombre mitómano, que es un hombre profundamente racista, que se cree infalible. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que la mayoría del electorado de los Estados Unidos haya votado por este personaje? Y entonces tienes que cuestionarte la enfermedad que padecen esos millones de norteamericanos y muchos mexicanos que tienen la capacidad de viajar a Estados Unidos, las más de las veces lo hacen a Nueva York, a Miami, a Washington, a Los Ángeles, a San Francisco, y captan una imagen del norteamericano que es excepcional. Es decir, es el norteamericano cosmopolita, que está muy cerca de otros vientos intelectuales, que es más democrático, que es más abierto, pero hay una América profunda en donde lo que prevalecen son ignorancia, resentimientos, supremacismo, horror hacia lo extranjero, hacia lo diferente. Y entonces tenemos que ver que Trump es un producto de esa enfermedad, de esa sociedad norteamericana a la cual el sistema educativo no ha logrado transformar. Y frente a eso, para agraviar a nuestro país, el presidente Trump, que lo será a partir del próximo lunes, tiene un claro sentimiento antimexicano. Lo ha expresado de múltiples formas. En su momento hablaba de que los inmigrantes eran violadores y asesinos. Ahora más recientemente cuando habla hasta de cambiarle el nombre al Golfo de México, que cuando habla de declarar a las organizaciones criminales en México, algunas de ellas como terroristas, lo cual de acuerdo con su ley le permitiría operaciones fuera de sus fronteras. Y él lo dijo Marco Rubio, ¿no? Así es. El inminente Entonces, secretario de Estado. Así es, que también tiene una postura sumamente crítica hacia nuestro país, y no solo hacia nuestro país, sino especialmente hacia lo que representó el presidente López Obrador en su visión acerca de la delincuencia, sintetizada en la frase abrazos no balazos, que en opinión de estos personajes de los Estados Unidos, pero también de muchos analistas, es la mía. Yo creo que esa decisión presidencial de no confrontar a los criminales se tradujo en los últimos años en su empoderamiento.
han ido avanzando, la mancha criminal avanza cada vez más. Y entonces, frente a todo esto, yo me pregunto, ¿cuál es la respuesta del gobierno de México? Hola, ¿cómo estás, Primito? Primero que nada, digo, bien de escucharte, bien de saludar a todo el mundo y muy triste con la noticia, definitivamente. Y como bien dices, David Lynch fue un maestro, literalmente un maestro, un innovador, un director de cine que deja una huella impresionante en la historia del cine, no nada más norteamericano. Un autor que además cautiva a una generación. Yo creo que David Lynch no tiene seguidores, tiene devotos, Silvestre. ¿Por qué? Mira, lo que pasa es de que cuando se estaba construyendo, hay que irnos a los 70s, Ajá. ¿no? Y en los 70s estaba naciendo y consolidándose lo que se le llamó la época del nuevo Hollywood. Y en el nuevo Hollywood es cuando los directores como Francis Ford Coppola sacan El Padrino en el 72, Milos Forman sacan One Flew Over the Cuckoo's Nest, esta de película con Jack Nicholson, cuando Taxi Drive, cuando Mean Street de Martin Scorsese. Entonces empiezan a surgir estos autores que empiezan a crear conflictos humanos y sociales, ¿ok? Y dejando atrás toda la parte comercial de los grandes clásicos, como Los 10 Mandamientos y esas peliculotas. Entonces surge un nuevo Hollywood. Y en medio de ese nuevo Hollywood, de repente en 1977 sale David Lynch con Eraserhead. Y entonces con esa línea empieza a armar un nuevo estilo de narrativas lineales mucho más diferentes, empieza a introducir realismo psicológico y empieza a meterle más contextos a la parte social diferente y empieza a romper con ese nuevo Hollywood. Se separa de este aspecto social y empieza a armar películas mucho más innovativas que, como tú bien dices, no todas a lo mejor son un éxito comercial y se convierte en un automático en un cineasta de culto, y después además innova en la parte de videos musicales y después innova en la televisión con ese mismo estilo. Y es interesantísimo ver también la combinación que David Lynch es de esos pocos que logran, y de una manera muy efectiva, combinar el surrealismo con el realismo, ¿no? Y es algo muy difícil, y es de esa talla como Buñuel, digamos, ¿no? Como Federico Fellini, que logran romper y que te crean esos universos y esas convenciones en donde cualquier cosa puede pasar, aunque creas que estás metido y viéndolo en un sueño. Este es el hombre que se fue, este es el hombre. O sea, podríamos hacer una tesis enorme, pero películas, ¿no? Y no todas las películas de David Lynch, como no hay cineasta perfecto, no todas son maravillosas. O sea, recordemos Dunas del 84, es muy criticada, pero Mulholland Drive del 2001 es otro tipo de película completamente. El hombre elefante, o sea, y cuando vemos el hombre elefante es una innovación en la psique humana y también en el color. Hay mucho de qué narrar, y se fue de veras un grande que yo creo que vale la pena ahora rever, retomar, y las nuevas generaciones espero de verdad que lo valoren y lo revisen, ¿no? Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.